Pues para dar inicio, sí me gustaría presentar a las personalidades que nos acompañan hoy en la mesa, no solo para celebrar al maestro Jorge López Páez, sino para presentar dos libros que en conjunto y en paralelo hemos editado desde la Universidad Veracruzana por una parte y desde el IBEC para celebrar justo el centenario. Me acompaña en la mesa nuestra querida maestra y editora Nelly Palafox. Ella ha sido profesora de literatura en el Centro para Estudiantes Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Veracruzana, y ha impartido talleres de ensayo y edición. Además, desde el 2005 ha trabajado como editora con Enrique Florescano, Adolfo Castañón y Joaquín Díaz Canedo. Asimismo, yo añadiría que es una gran gestora cultural y una presencia muy relevante en la comunidad literaria y cultural de nuestra ciudad. Bienvenida, maestra Nelly. También nos acompaña León Guillermo Gutiérrez. Él es poeta, narrador, investigador y ensayista. Realizó estudios de maestría y doctorado en literatura hispanoamericana en la Universidad de Texas en Austin. Sus textos han sido publicados en Argentina, Francia, Chile y España, así como Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Rumanía y México. Ha sido traducido al inglés, al francés y ha publicado más de 20 libros y medio centenar de artículos de investigación de literatura iberoamericana. Destaco entre sus líneas de investigación la literatura hispanoamericana del siglo XIX al XX, la literatura mexicana del siglo XIX al siglo XXI y la literatura mexicana de tema gay. También me gustaría reconocer que León Guillermo Gutiérrez es uno de nuestros autores dentro del sello de la editorial de la Universidad Veracruzana, donde ustedes también podrán encontrar su trabajo de investigación. Y finalmente, pero no menos importante, nuestro querido maestro Mario Muñoz, promotor también de la iniciativa de editar a López Páez en nuestras instituciones. Mario Muñoz es maestro en Letras Españolas por la Universidad Veracruzana, con estudios de posgrado en Lengua y Literatura Polaca en la Universidad de Varsovia. Ha sido coordinador de la maestría en Literatura Mexicana del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la UB. Es miembro del Consejo Editorial de la misma Casa de Estudios y es traductor de lenguas eslavas. Ha sido profesor invitado por universidades de Francia, España, Polonia, Cuba, entre otras. Su trayectoria crítica y académica le valió el reconocimiento de recibir el doctorado honoris causa por la Universidad Veracruzana. Como crítico literario, ha dejado huella en diversas antologías dedicadas al cuento moderno mexicano y extranjero. Se desempeña actualmente como profesor de tiempo completo de la Facultad de Letras Españolas de la UB y es director de la revista emblemática de nuestra universidad, que también será mencionada el día de hoy a propósito del dossier que le dedica al maestro López Páez, por supuesto, La palabra y el hombre. Pero antes de darle la palabra al panel que nos acompaña, sí me gustaría reconocer el trabajo gratuito y generoso que tiene en la obra de Jorge López Páez por parte de su albacea, que es Víctor Valvanera. Víctor Valvanera, con generosidad y siendo un caso único entre los herederos de autores esenciales de nuestra literatura, ha legado para los lectores la obra y el entusiasmo vigente de Jorge López Páez. Por tal motivo me gustaría que subiera aquí al estrado el maestro Agustín del Moral en representación del rector de la Universidad Veracruzana para entregar un reconocimiento a Víctor Valvanera, a quien también le pido que suba al estrado para entregar este reconocimiento que a la letra dice: la Universidad Veracruzana y la Feria Internacional del Libro Universitario otorga el presente reconocimiento a Víctor Valvanera por su contribución al conocimiento del legado literario del escritor veracruzano Jorge López Páez. Editorial de la Universidad Veracruzana e Instituto Veracruzano de la Cultura dan constancia de ello con la publicación este año de Sin ganas en gana y otros relatos y Clara de Shams Escalante. Lis de Veracruz, Arte, Ciencia y Luz, Jalapa, Veracruz, 7 de septiembre de 2022. Firma el doctor Martín Gerardo Sánchez, rector de la universidad, y Silvia Alejandre Prado, directora general del Instituto Veracruzano de la Cultura. Un aplauso, por favor, para el maestro Víctor Valvanera.
Muchas gracias. Gracias. Ahora bien, para iniciar la conversación, empezaremos cediéndole la palabra a la maestra Nelly Palafox, quien nos hablará un poco sobre el trabajo que ha hecho el Instituto Veracruzano de la Cultura en torno a esta novela Clara Deschamps Escalante. Muchas gracias, qué amables. Gracias a la editorial de la Universidad Veracruzana, a la FILU, al IBEC y a todos los estudiantes que están aquí con nosotros. Un afectuoso saludo al maestro Víctor Valvanera, muy merecido reconocimiento. Gracias por su generosidad. Y a mis compañeros de panel. Voy a permitirme leer un breve texto, bueno, no será largo, pero justo para abrir boca y conversar. Clara Deschamps Escalante, de Jorge López Páez, que está aquí, es este bebé que acaba de salir de la imprenta, todavía está caliente como pan. Es esta novedad, este inédito que queremos presentarles. El hallazgo de una obra inédita es un motivo de entusiasmo editorial. Poner en las manos de los fieles lectores un libro que fue hallado, qué fortuna, en el archivo del autor. Es una comunicación desde el paraíso de libros, música, amistades fraternales y humor, en el que seguramente se encuentra Jorge López Páez. Me gusta pensar que de algún modo el azar lo planteó así, para celebrar su cumpleaños número 100. Dispuso desde luego de un aliado insustituible, Víctor Valvanera, y de nuestra editora del Instituto Veracruzano de la Cultura, Iris García Cuevas, quien junto con todo el equipo del IBEC, Antonio Bonilla, aquí presente, Pablo Rodríguez, Nati Tepetla, José Roberto, liderados por supuesto por la sensibilidad de nuestra directora Silvia Alejandre, hicieron magia en tiempo récord. Gracias por afinar y ajustar el manuscrito, que claramente fue en su momento un work in progress, como tal vez hubiera dicho Jorge López Páez, ¿no? Una obra en proceso de edición por parte de su autor. Ignacio Trejo Fuentes dijo con agudeza que Jorge López Páez poseía una virtud poco común en nuestro ámbito. Gente de apariencia común y corriente y hasta anodina, en situaciones de simple vista irrelevantes, era capaz de extraer de ellas los rasgos más desconcertantes, los pliegues más secretos y oscuros, y de ese modo dar vida, gran vida, a lo inane. Así, un cantinero, un agricultor, un comerciante, una ama de casa, una secretaria, un estudiante, un diplomático, son sacados de su modorra existencial gracias al agudísimo ojo del escritor, quien como alquimista, Jorge se mete en el cuerpo y en el alma de sus personajes y los moldea a su arbitrio, para beneplácito de sus lectores. Descubrimos oro, nosotros como lectores, donde antes solo mirábamos arcilla, fuego, donde antes percibíamos apenas cenizas. Uno aprende, en suma, a leer de otra forma el universo. Este alquimista, que fue López Páez, nos regala con la novela Clara Deschamps Escalante y aprendemos como lectores a ver a sus protagonistas, el mundo mismo y sus espacios vitales de otra manera. Sabe uno que detrás de cualquier gesto, de todo hecho, por nimios que puedan parecer, hay torrentes de vida, cascadas de experiencia humana. Clara Deschamps es una novela ambientada en los tiempos de la Guerra Fría, en el Budapest remoto de 1975, cuando estaba Luis Echeverría de presidente en México. La Embajada de México en Hungría es el lugar en el que confluyen los personajes que darán cuenta de la amistad, la complicidad y a veces el fracaso de la seducción. Conocemos la práctica del autor por mezclar las vidas ajenas de cercanos amigos y conocidos o de remotos diplomáticos en la materia verbal y narrativa de su prosa. Humorístico e irreverente, López Páez captura todos nuestros sentidos desde la primera página. Somos testigos de su mirada y cómplices celebramos con diferentes grados de risas y sonrisas
el encuentro con este singularísimo escritor. A veces me pregunto o hago listas para saber quiénes son aquellos autores que me han hecho reír a carcajadas con su humor a lo largo de las páginas. Y claramente Jorge López Páez está entre uno de ellos. A la manera de la película Rashomon de Akira Kurosawa, en la cual la misma historia se cuenta desde diferentes perspectivas, aquí conocemos, en Clara de Champs Escalante, la versión de los protagonistas que narran mediante cartas, diarios o incluso la narración en primera persona la llegada de Clara de Champs Escalante al recinto diplomático de Budapest, con todas las peripecias que eso representará. Los personajes son el primer secretario, Rodrigo Villagómez, que uno puede imaginar que es el alter ego de Jorge López Páez, el embajador Ricardo Portilla, la secretaria, miren ustedes qué nombre, Flor de la Loma Luna, el segundo secretario, también qué nombre, Enrique Galán Echevarría, y hay un juego ahí que se establece a lo largo de la novela con Echevarría, un agregado militar y desde lueguísimo, la secretaria Clara de Champs Escalante. Todos ellos trabajan en la Embajada de México en Budapest durante la presidencia de Luis Echeverría. En México, los nombres de estos personajes son susceptibles de presentar juegos sonoros e interconectados con las personalidades y acciones de los caracteres. Flor de la Luna Loma también es Petit Fleur, ¿no? Además de ser una muy inteligente y brillante mujer que salva la evidente torpeza, por no decir inutilidad, de la flota de hombres que trabajan en la embajada, quienes no pueden o lo hacen apenas manejar la entonces compleja máquina de escribir, teclear con fluidez, redactar cartas a la madre, por ejemplo, en el caso de Rodrigo Villagómez, para evitar que se preocupe o tome el primer avión a Hungría desde México. O el galán, así le llama muchas veces también, nuestro narrador, quien por oposición es un galán que fracasa en su empeño por conquistar a Clara de Champs, a quien la llaman cock teaser o engañapitos, como le dice el propio personaje Galán Echevarría. La magistral fluidez de la narración de Jorge López Páez se apoya, por supuesto, en el manejo de los diálogos. No es casual que haya incursionado en la dramaturgia con la obra La Última Visita. Los diálogos están finamente mezclados con el Spanglish, con palabras que nos recuerdan a los años 70. Vamos a escuchar aquí highball, whiskies y muchas otras palabras que nos recordarán a nuestras tías seguramente, y esta manera de hablar pícara y humorística. Pero también recuperan el presente de la escritura, porque el presente de la escritura coincide con la administración de Vicente Fox. Por ahí hay unos chistes también al respecto. Poseedor de un humor punzante y una maestría narrativa, Jorge López Páez es ya un clásico en la literatura mexicana. El crítico José Joaquín Blanco lo llamó un Voltaire en Guayabera, y Emanuel Carballo estimaba su obra, Mi hermano Carlos, como una de las mejores novelas de la literatura mexicana. Fue uno de los primeros autores en darle presencia y voz narrativa a los infantes y a los protagonistas masculinos del amor homoerótico, a ese amor que sí se atreve a decir su nombre, como diría Luis Cernuda en algún momento, que no se atreve. Al escritor que fue Jorge López Páez seguramente le hubiera provocado una sonrisa publicar un libro 5 años después de su muerte. La novela Clara de Champs Escalante era hasta ahora un manuscrito inédito, una primicia guardada para celebrar el centenario de su nacimiento, un regalo del autor para nosotros sus lectores. Mujer deseada, distinguida por su belleza, Clara de Champs Escalante, por algo se apellida Escalante, nos dice otra personaje de la obra, y esa es la palabra adecuada para calificarla. Su ascensión todavía no termina, ya veremos. Así lo dice Flor de la Luna Loma, y tiene razón. Todas estas páginas se encargarán
de ver ese chispazo de humor, esa alquimia tan característica del escritor nacido en Huatusco hace 100 años, capaz de transformar a personajes anodinos, como dijimos, en oro pulido gracias a su agudísima mirada. A 100 años del nacimiento del escritor Jorge López Páez, veracruzano universal, el IBEC, la Universidad Veracruzana, nosotros sus lectores, rendimos un sentido homenaje como mejor sabemos hacerlo, leyendo sus libros, editando sus obras, circulándolas, difundiéndolas, presentándolas, escuchando música de piano como a él le gustaba, en ese espacio tan suyo de la Ciudad de México que Víctor Valvanera hace vivir con sus libros y sus pianos, con sus libros en nuestras manos. Celebramos con él, con nosotros, todos juntos, la lectura de nuestro clásico de las letras mexicanas con esta obra Clara de Champs Escalante. Pasemos primero al momento musical y de ahí vamos con el maestro León Guillermo, quien también no solamente participó en la revista La Palabra del Hombre, sino que nos regaló un prólogo para la edición de Sin Ganas en Gana y otros relatos, que es el libro de cuentos que editó la Universidad Veracruzana. Entonces, por favor, maestro.
Está bien, es momento de escuchar al doctor León Guillermo Gutiérrez, quien, como he dicho antes, ha colaborado no solo en la revista La Palabra y el Hombre y en el libro Sin ganas, sin gana y otros relatos, sino también es un conocedor de la obra de Jorge López Páez y un activo promotor de su obra inédita y su obra escrita. Adelante, doctor León Guillermo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para mí siempre es un gusto enorme encontrarme en la ciudad de Jalapa, ciudad que quiero entrañablemente, con la que me une una relación de muchísimos años. La primera ocasión que estuve por aquí fue en el año de 1987. Creo que le estaban poniendo ya el agua a los lagos, o sea, hace muchísimos años. Y desde entonces es una relación entrañable que siempre me da mucho gusto porque veo caras de amigos muy queridos. Y el día de hoy es algo muy especial, y lo primero es contradecir a Octavio Paz. ¿Por qué Octavio Paz? Octavio Paz escribió de que México es un país de ingratitudes, que es un país en el que poco nos ocupamos de los escritores muertos, que más bien los condenamos al olvido, y a los vivos también los enterramos con los halagos o con los vituperios. Eso escribió Octavio Paz, y el día de hoy es algo muy diferente. Por otro lado, el día de hoy es un homenaje a un gran escritor, y un escritor veracruzano. Y hoy siento yo que Veracruz le está rindiendo ese homenaje. En primer lugar, esto es una suma de esfuerzos. En esos esfuerzos primero se encuentran las instituciones. En esas instituciones nos encontramos con la Universidad Veracruzana a través de la Dirección de Publicaciones. Nos encontramos con el IBEC. Nos encontramos también con la Feria Internacional del Libro Universitario. Pero es importante destacar que detrás de estas instituciones están las personas, están los seres humanos, y por eso estos seres humanos, esas personas, son las que han empujado de que estemos el día de hoy aquí celebrando las publicaciones, efectivamente, de la revista La Palabra y el Hombre, los dos libros inéditos. Y estas personas son el director de publicaciones, el maestro Agustín del Moral. Está el director de La Palabra y el Hombre, el queridísimo maestro Mario Muñoz. Se encuentran también los editores. Está la querida Iris García, está Lino Daniel también, que es el editor del libro de cuentos. Y por supuesto, su albacea, el maestro Víctor Valvanera. Entonces es un enorme gusto este homenaje a Jorge López Páez. Bien. Dice: cultivé la amistad con Jorge López Páez hasta su muerte. Cuando conocí a López Páez, él tendría cerca de 80 años. Mientras su mente era de una lucidez envidiable, su cuerpo y su rostro ya acusaban los estragos de la edad, así como su voz un tanto cascada y carrasposa. Los muchos años no le impedían tener el ímpetu y entusiasmo para gozar de la vida, y uno de los gozos era la escritura. Con gran disciplina todos los días se sentaba frente a su computadora. Jorge, además de buen charlista, tenía la cualidad de saber oír y ser un agudo observador. Bien se sabe que las pláticas que escuchaba algunas veces le servían para escribir sus historias. Aquí tengo un poquito de qué fue lo que sucedió todavía, lo que estaba comentando Lino. Es decir, con un autor de la generación de medio siglo, simplemente que fue de los que sobrevivió para comenzar, y en este siglo, ya después de los 80 años, estuvo publicando y estuvo ganando premios. Aquí publicó Mi Padre el General en 2004, A Huevo, Kuala Lumpur en el 2012, y así como El Nuevo Embajador y otros cuentos. Y recibió en 2003 el Premio Mazatlán, y en 2008, es decir, ya pasados de los 80 años, recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura. Y bueno, él efectivamente a su muerte dejó una vasta obra inédita
que efectivamente su albacea la conserva y ahora me está viendo la luz, los cuentos y una novela. Bien, efectivamente aquí se encuentra también entre nosotros Jorge Muñoz, que es el gran especialista en la obra de Jorge López Páez. Pero la crítica ha considerado como sus mejores obras El Solitario Atlántico, que parece que está este año corriendo una nueva suerte. Se acaba de publicar una reedición y el Fondo de Cultura Económica ya anunció también que se va a publicar este año una reedición por parte de ellos. En fin, este es un libro entrañable. Aquí en esta novela López Páez le da vida a un niño, Andrés, quien nos narra sus aventuras y desventuras utilizando dos planos: el espacio interior que corresponde a la casa familiar, la convivencia con sus miembros y las minucias domésticas. El segundo transcurre en la calle, atrapando caballitos del diablo y mariposas de alas blancas, el lugar en que la otredad, manifestada en los otros niños, aliados y rivales, lo hacen consciente de su propia existencia, lo enfrentan con su propio ser, cobrando sentido lo escrito por Octavio Paz. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Cierro cita. El Solitario Atlántico es una historia donde la infancia se repliega en sí misma. Bien, Jorge López Páez tuvo tres fuentes inagotables en su escritura. Su vida misma. Resulta de que ahora los nuevos estudios de las teorías, nosotros anteriormente nada más conocíamos lo que viene siendo la autobiografía, pero ahora es autobiografía, autoficción, autoconfiguración, en fin, ¿no? Bueno, efectivamente nosotros nos podemos encontrar esos recuerdos, esas memorias de Jorge López Páez desde su infancia en Huatusco y pues sobre todo en el Solitario Atlántico. Ahí lo vamos a ver. Y lo vamos a ver también en sus cuentos ya de adulto y en algunos cuentos efectivamente es autobiográfico porque sí se corresponde el nombre autoral con el nombre del personaje del texto. Y por el otro lado es autoficcional cuando no se corresponde, porque sabemos de cierta manera que ese Andrés, ese niño del Solitario Atlántico, que luego va a aparecer en otros textos, efectivamente es Jorge. Entonces tiene eso, su propia vida y las historias que le contaban sus amistades y anécdotas ocurridas a sus amigos. Eso en este libro se encuentran. Jorge López Páez cultivó la amistad de una manera extraordinaria desde temprana edad y tuvo amistades como Luisa Josefina Hernández, como Alejandro Rossi, Sergio Pitol, grandes. Y no solamente personas públicas, otras de orden más privado, y uno de ellos fue el embajador Víctor Manuel Rodríguez. Y algunas de las anécdotas del embajador Víctor Manuel Rodríguez precisamente se encuentran en este libro de cuentos que hoy nos convoca, ¿no? Bien, algo también importante que la crítica ya lo ha destacado, es uno de los pioneros en abordar el tema de la homosexualidad en la literatura mexicana. Él el primero fue en el año de 1962, imagínense, o sea, años muy pretéritos realmente. Y que también ese tema no solamente está presente en ese primer cuento, sino va a estar en algunas de sus novelas. Y en México se considera que la primera novela mexicana de temática homosexual con fines literarios es el diario de José Toledo de 1964. Es decir, es anterior este cuento de Jorge López Páez, aunque pues efectivamente lo que estaban comentando ya Lino, es en el año de 1980 que en un suplemento cultural, que es el del sábado del periódico 1+1, se publica Doña Erlinda y su hijo. Y con esto se convirtió en el primer cuento de temática gay
que tiene una amplia difusión y bueno, ya sabemos el éxito que tiene la película, y de ahí no solamente eso, ya se ocupó la crítica norteamericana, que lo tienen en capítulos, etcétera, en fin, ¿no? Bueno, por otro lado también López Páez fue un escritor prolífico. Algo muy importante, es un escritor fiel a sí mismo. Nunca intentó imitar o seguir las tendencias en boga. En su narrativa dio voz a múltiples personajes, desde niños, mujeres, hombres maduros, gente de la provincia, personajes sofisticados. El personaje y las grandes ciudades eran su escenografía. Y hay 3 elementos que van a circundar la obra: la narración propiamente dicha, la descripción y el diálogo. Para él era muy importante el diálogo. Y efectivamente, porque a través del diálogo a veces conocemos más de los personajes y adquiere mayor verosimilitud el texto. Y algo importantísimo, la ironía y el humor son constantes, ¿no? Y efectivamente, Jorge vivió muchos años, 94, pero fue una vida llena de satisfacciones. Amó, fue amado, fue un viajero incansable, un tanto sibarita, siempre gustó de los buenos restaurantes, de las buenas comidas, de los licores. Bueno, creo que hay textos en donde siente uno húmedo el papel de tanto ron que hay. Dentro de estos amigos, efectivamente, están Luisa Josefina Hernández, Alejandro Rossi, Luis Villoro, Sergio Pitol, Juan Soriano, Sergio Galindo, Juan José Arriola, entre muchos, ¿no? Y efectivamente, a los últimos años su salud ya estaba quebrantada. Fue una etapa difícil, una etapa dolorosa, pero él tenía una fuerza impresionante que lo impulsaba a no darse por vencido. Seguía escribiendo y gozaba sus estadías en Acapulco. Ahora, por otro lado, yo agradezco muchísimo el que me hayan invitado a escribir unas notas sobre este libro de cuentos que se llama Sin ganas en gana, publicado por la Universidad Veracruzana. Estas son unas notas y van en orden a los cuentos, son 7 cuentos. Antes del tumultuoso desayuno. Jorge López Páez, en Antes del tumultuoso desayuno, explora el tema de la homosexualidad desde diversas perspectivas. Por un lado, tenemos hombres maduros de clase burguesa que en algunos casos son casados y llevan una doble vida, los que permanecen en el closet. Por otro, a jovencitos estudiantes de preparatoria de clase acomodada y fervientes católicos. Presenta la casi clandestinidad en la que los burgueses gays se reúnen en casonas de la colonia Roma de la Ciudad de México y el desenfado de la convivencia en Acapulco, donde el submundo de la prostitución es latente, así como la presencia de gays desinhibidos a quienes se categoriza como locas. El relato en sí funciona como rito de pasaje a través de cual Miguel, el personaje, el narrador, quien mantenía un noviazgo con Mariana, es conducido por otro amigo, otro adolescente, al mundo privado gay de hombres maduros que viven rodeados de lujos y satisfacción. Es notable el tratamiento que López Páez otorga a la naturalidad con que estos hombres viven sus orientaciones. La aleja de los estereotipos, de la homofobia o el sentimiento de culpabilidad. Destino final, Capadocia. En México, aquí sí quiero comentar algo porque tiene que ver con Destino final, Capadocia. Jorge López Páez tiene en algunos de sus textos una cercanía con la riquísima tradición de la literatura decimonónica, y eso lo hablo en el mejor de los sentidos. En México, el primer libro de viaje fue escrito por el teniente José María Sánchez, quien en su viaje a Texas en 1828-1829, en un tono a veces exaltado y otro melancólico, narra los sucesos cotidianos de la travesía, detallando paisajes y costumbres de los lugareños. Contrasta la laboriosidad de los habitantes de la villa de Austin con el salvajismo de las tribus indígenas.
Durante el siglo XIX, iniciando con Lorenzo de Zavala, son varios los escritores que darán cuenta de sus viajes en libros. Por mencionar algunos, Justo Sierra O'Reilly, Manuel Paino, Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, Ignacio Manuel Altamirano, Justo Sierra. Pero solo Francisco Bulnes, José López Portillo y Rojas y Luis Manalco son quienes dejaron constancia de sus viajes por Europa y Oriente. Jorge López Páez retoma este género en el relato Destino Final Capadocia con una perspectiva y forma de viaje muy diferente. Para comenzar, el viaje inicial es en avión, con las peripecias propias del embarque y, ¿por qué no?, también en la comodidad y en la reducción del tiempo. Los protagonistas son Arturo, el narrador, y Demetrio, así como unas mujeres queretanas. El relato funciona como un diario de viaje en excursión en el que el narrador, a manera de crónica, da cuenta de los lugares, el tiempo y las acciones que van sucediendo. Sin prisa, la narración se demora en minucias y es prolija al estilo decimonónico. El lector se convierte en un viajero más que disfruta del paisaje, las ciudades y ruinas de Estambul, Ankara, Capadocia, Derinkuyu, Iconia y muchas más. El tema gay es un ingrediente que lo dota de humor y vivacidad. Uno que cambia muchísimo y se da aquí en México, en el norte del país, es El muchacho del suéter a cuadros. Es un relato cuya estructura narrativa descansa en el diálogo. Está ambientado en el norte de México, Monterrey, Saltillo, Laredo. Los protagonistas, Roberto y Federico, son agentes judiciales con oficinas en el Palacio de Gobierno. Se evidencia la crueldad de los comandantes que asesinan sin escrúpulos a quien ordene el procurador de justicia, sin importar que la víctima no haya cometido delito alguno. Es el caso del último, a quien dan muerte, cuyo crimen consistía en amar a otro hombre. Rápidamente, este relato lo asocié con un relato extraordinario precisamente de Iris García. En el sur de Asia. En este cuento la historia y el discurso tienen su base en lo que llamaré, esto es interesante, según yo es un descubrimiento, pero aquí, ¿cómo se llama? Los especialistas en teorías literarias me van a decir que en este cuento la historia y el discurso tiene su base en lo que llamaré estructura narrativa de punto de fuga. La denomino de esta forma por su parecido a la empleada en el dibujo y la pintura, donde dos rectas paralelas van disminuyendo la distancia entre ellas hasta juntarse, lo que otorga un sentido de profundidad desde una perspectiva más amplia. En el relato, los personajes y la ambientación corresponden a la diplomacia mexicana en Indonesia. En un primer plano, recrea situaciones en un espacio geográfico sumamente amplio que va de Yakarta a Singapur, así como las oficinas de la embajada, las recepciones, hoteles, restaurantes, casas lujosas, etcétera, donde se llevan a cabo las acciones de diversos personajes. Al avanzar la historia, los lugares se van reduciendo hasta el final que ocurre en un mísero cuarto de un barrio paupérrimo. A lo largo del cuento, primero con sutileza, va imprimiendo el ambiente de la homosexualidad, después el erotismo sugerente, hasta el encuentro abiertamente homosexual, donde desaparecen los protocolos de la diplomacia. También observamos que a medida que progresa el relato, los personajes iniciales van desapareciendo. El discurso en el primer plano es referido a las situaciones que competen a funcionarios del servicio exterior para dar paso a las relaciones personales y para terminar con el acto erótico entre dos hombres. Así vemos que en la estructura narrativa se van angostando los espacios, la presencia de personajes y las acciones mismas, lo que da como resultado una perspectiva de profundidad al igual que en la pintura. Para concluir, porque ya nos queda poco tiempo,
Falta lo que es Noche en Estambul, Noche Vieja, Año Nuevo, Sin Ganas en Ghana. Estos 3 cuentos, menos uno, se desarrolla en la Ciudad de México, que tiene también como escenario los centros nocturnos, y los otros otra vez nos regresa. En uno de ellos recrea la memoria, a las memorias también que eran muy socorridas en lo que viene siendo el siglo XIX. Entonces aquí, en este libro de cuentos inédito que hoy publica la Universidad Veracruzana de Jorge López Páez, resulta que los lectores del siglo XXI estamos recreando también de cierta manera lo mejor de lo que fueron los géneros de la literatura del siglo XIX. Y por mi parte no me queda más que felicitar a las instituciones y sobre todo a las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro León Guillermo Gutiérrez. Antes de dar la voz al doctor Mario Muñoz, me gustaría despedirme del streaming que está por concluir en unos minutos. Sin embargo, el evento continúa con la voz del doctor Mario Muñoz aquí de manera presencial. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Sigan pendientes de las actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario en su 27ª edición virtual. De manera presencial, continuamos y le doy la palabra al doctor Mario Muñoz. Muchas gracias, Lino. En primer término, pues me congratulo de que aquí estén 2 muy queridos amigos que son el maestro Víctor Valvanera y León Guillermo. Gracias al esfuerzo conjunto de ambos y en particular de don Víctor Valvanera, ha sido posible conseguir este número emblemático de la revista La Palabra y el Hombre, que en buena parte dedicamos al gran escritor veracruzano, originario de Huatusco, Jorge López Páez. Es un número que no se preparó de la noche a la mañana, como bien lo sabe, querido amigo Víctor. Por el contrario, fue una preparación lenta, laboriosa, de constante intercambio de mensajes entre él y yo y los autores que participaron en esta edición, de manera que, pues, preparar un número de esta naturaleza, como ha sucedido con otros monográficos, también de La Palabra y el Hombre, no es una tarea nada sencilla. Por otra parte, también, pues, aprovecho la ocasión para darle las gracias a nuestro equipo de la revista, que siempre con mucho entusiasmo ha, pues, recibido todos estos proyectos, a nuestra editora genial, la maestra Diana Luz Sánchez, que está aquí con nosotros, al equipo que lo integran Anita Reyes, Maricruz Gómez Limón, Iván, y como parte también integrante de la revista, pues está aquí Lino, que tiene muchos años de trabajar directa o indirectamente con la revista. De manera que este número de La Palabra y el Hombre ha contado, aparte de estos 2 pilares que acabo de mencionar, el maestro Valvanera, el doctor León Guillermo, con una serie de colaboradores de primer nivel que precisamente a instancias del maestro Valvanera, de León Guillermo y en parte a instancias mías, pues forman parte de este dossier dedicado a Jorge López Páez. Menciono a parte de
León Guillermo, a distinguidos ensayistas que son de hecho ya referentes obligados de la crítica literaria nacional, como son Vicente Quirarte, José María Espinaza, Jorge Antonio Muñoz Figueroa y José Luis Martínez Morales. Ellos prepararon sus textos especialmente para este número. Entonces, cada uno de ellos da una visión muy particular sobre la lectura de las diferentes obras de Jorge López Páez. Diferentes enfoques, diferentes ángulos de visión, análisis de sus textos. Y hay además algo muy interesante con el que se abre esta parte dedicada a López Páez, que es un cuento precisamente inédito que se llama La muerte de El Manchas, un cuento muy interesante, entre, diríamos, tragicómico hasta cierto punto, pero con un desenlace inesperado, que nos fue cedido también gracias a los empeños de don Víctor Valvanera. Y naturalmente que accediendo a ello, pues está el maestro director de nuestra casa editorial, Agustín del Moral. Entonces, como pueden ver ustedes, una revista de esta naturaleza es la suma de un conjunto de esfuerzos, de buenas voluntades, de interés por presentar lo mejor posible una figura emblemática de las letras como es López Páez, pero que sin embargo, como lo decía León Guillermo, es un escritor que había sido en buena medida relegado por no formar parte de los grandes cenáculos de las grandes élites de la literatura mexicana o de la cultura mexicana, de la cultura capitalina. Entonces este número, desde su editorial, ya empieza a hacer un comentario sobre el resto, y hay también algo muy interesante que se refiere a la iconografía que nos proporcionó también el maestro Valvanera, una iconografía sobre López Páez. Son fotografías de diferentes periodos de su vida, desde cuando era niño, después joven. Aquí tenemos inclusive su ficha de ingreso a la UNAM, hasta sus años de madurez y los últimos de su vida. Por lo tanto, es un recorrido también iconográfico sobre nuestro autor. Y al mismo tiempo también quiero hacer mención, ya que se citó el cuento emblemático Doña Erlinda y su hijo, que nuestro querido amigo Raciel, que siempre ha colaborado con nosotros en La Palabra y el Hombre en la sección de cine, preparó igualmente una crítica, un texto sobre la propuesta que hizo Hermosillo del cuento de López Páez, de la película del mismo título, y que tuvo un amplio registro de crítica y en su momento fue inclusive objeto de censura, ¿no?, por parte del consabido moralismo que impera muchas veces o siempre aquí en la sociedad mexicana. Entonces, vemos que aquí tenemos un número que se integra, por un lado, una colaboración inédita, por otro lado, una serie de artículos analíticos sobre esta obra, enjundiosos en algunos casos, académicos en otros, como el de Jorge Muñoz, y para cerrar el número, pues tenemos la reseña sobre la película Doña Erlinda y su hijo. Naturalmente, el número no está íntegramente dedicado a Jorge López Páez, pero sí toda la sección La Palabra comprende este dossier de homenaje que se complementa
creemos precisamente con la publicación de los cuentos por parte de la editorial de la Universidad Veracruzana, que por cierto fue la casa que publicó algunas de sus obras de Jorge López Páez en los años 60, cuando empezaba de hecho su carrera literaria, en la famosa colección Ficción, y por otra parte, pues la publicación de la novela por parte del IBEC. Entonces, bueno, pues creemos que todo esto contribuye a difundir, divulgar y orientar a las nuevas generaciones de lectores, estudiantes, a que se acerquen a esta singular obra narrativa. Pues eso es todo por mi parte, muchas gracias. Aquí a la entrada en el pórtico se está vendiendo precisamente ejemplares de los cuentos, de la novela, y a un precio especial este número de La Palabra y el Hombre, que precisamente nos llegó hace 4 o 5 días recientemente. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente, muchas gracias a gran amigo Víctor Valvanera, que de veras mi gran reconocimiento. Gracias, maestro Mario Muñoz. Como ustedes han sido testigos, uno de los signos y constantes del trabajo editorial que se ha hecho en torno a Jorge López Páez está cifrado por la amistad, la generosa amistad que sembró durante años el propio maestro Jorge López Páez con un grupo de escritores, adeptos, investigadores que han sabido promover su obra a más de 5 años después de su muerte. Creo yo, o lo que yo me guardo para mí, de la experiencia de haber trabajado con los textos de Jorge López Páez, y me imagino que lo mismo ocurre con Iris, con el equipo del IBEC, es haberme ganado también la oportunidad de conocer a generosos promotores de la obra de un escritor que tienen la única voluntad y interés de acercar a un escritor soterrado a los lectores, que lo encontrarán vigente, fresco, atractivo y deseable. Pues con esto concluimos el día de hoy. Quisiera solo agradecer una vez más al panel que integró la presentación y decirle tanto a Nelly Palafox, al maestro Mario Muñoz, al doctor León Guillermo, que muchas gracias, y a nombre de la Feria Internacional del Libro Universitario les agradecemos sus palabras, su entusiasmo y participación, y les pido por favor que sigan pendientes de la cartelera de nuestra feria. El libro, como dijo el maestro Mario Muñoz, se encuentra a la venta fuera de las instalaciones de la sala anexa Tlacna, lo mismo que la revista, ambos a un precio especial. De cualquier manera, se encuentra también a la venta en el stand de la Feria Internacional del Libro Universitario. Muchísimas gracias, los dejamos con el maestro, por favor.